Buenas noches. Personalmente, qué interesante, qué importante hablar de importación, exportaciones, de política, de todos los acuerdos que ha hecho el presidente con China, de todas las cosas que se puedan producir en el ámbito nacional, de cómo ha crecido económicamente la República Dominicana con sus exportaciones, qué tan importante es el vecino país de China, Estados Unidos, el vecino país de Haití, China y los Estados Unidos. Pero lo más interesante es nuestro invitado de hoy, Mario de León, que es el director ejecutivo de las exportaciones y de las importaciones en la República Dominicana, que la gente a veces se imagina qué tal el incremento de las exportaciones, qué tanto ha crecido. Y comparando con las importaciones, nosotros podríamos decir muchas cosas, pero Mario, que nos visita por primera vez acá personalmente, él es el que me puede decir cómo están las cosas la República Dominicana, y podemos hacer con él una conversación de política pasando la noche entera, pero con él vamos a sostener esa conversación en la cual podemos tocar muchos temas, y hay temas muy latentes y que podríamos nosotros sacar conclusiones de las cosas que podrían venir políticamente en apenas segundos. Con nosotros, Mario de León. Mi querido Mario. Querido amigo, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Sí. Mario, primero agradecerte que estés con nosotros aquí por primera vez. Personalmente, quiero que te sientas como que has venido unas 20 veces, que esta es tu casa. Gracias de verdad por la oportunidad que me da de compartir contigo y con todos tus televidentes. Creo que quizá la primera vez presencial, pero siempre he estado siguiendo este programa. Mi admiración y respeto por el trabajo que hace, por cómo lleva el mensaje a toda la ciudadanía. Creo que eres un baluarte de la comunicación, y para mí es un placer, un honor estar contigo compartiendo esta noche. Gracias. Marius, con respecto a las importaciones, ¿qué tanto proporcionalmente es con las exportaciones? Bueno, realmente, primero, ponerlo en contexto, para que el pueblo dominicano y todos tus televidentes puedan crearse una idea de lo que estamos haciendo desde el gobierno en función del fomento de las exportaciones y esa sinergia que estamos haciendo con el sector público, entre el sector público y el sector privado. Realmente nosotros tenemos un déficit de balanza comercial con respecto a las exportaciones y las importaciones, pero más bien ese déficit está situado en función del comportamiento de nuestro primer socio comercial, que lo es los Estados Unidos, donde tenemos aproximadamente un déficit de 3.600 millones millones de dólares en términos de las exportaciones. Más sin embargo, lo importante de todo esto es decir que en los principales mercados, en los 10 tops de mercados que nosotros tenemos como destino para las exportaciones, la República Dominicana está en un superávit. Por decirte algo, de los 860 millones que exportamos a Haití, la República Dominicana tiene una balanza comercial favorable de 807 millones. Si decimos que la India, por ejemplo, es el tercer país de destino de nuestros productos exportables, nosotros tenemos ahí unos 446 millones de dólares a favor de la República Dominicana. Y así seguimos con Canadá con 300 y pico de millones, seguimos con Puerto Rico con 200 y pico de millones. Es decir, y más de países como España, Alemania, Reino Unido, todos ellos con un promedio de más de, por el orden de 1.2, 1.5 a favor de la República Dominicana en términos de la balanza comercial. Entonces, lo que podemos decir, y es importante que el pueblo dominicano sepa y todos tus televidentes,
que la República Dominicana en este año cerramos con 11.052 millones de dólares en términos de las exportaciones, y eso representa un incremento con respecto al 2017 de un 9,2%. Y ese es el comportamiento en términos absolutos de lo que está pasando en las exportaciones. Pero más bien, lo que es importante de todo esto son las iniciativas de políticas públicas que ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina en procura de fortalecer, de crecimiento de nuestra capacidad exportable a los mercados internacionales. Y eso se debe a una visión coherente en función de dos aspectos fundamentales que el mismo presidente ha llamado al sector exportador. Nosotros tenemos que las exportaciones se representan uno de los ejes de desarrollo y crecimiento de la economía dominicana. Segundo eje, podemos recordar que en el 2012 el presidente estableció el turismo como la locomotora del desarrollo. Y hemos visto el crecimiento sostenido del turismo en términos de esa visión que el presidente estableció en su momento. En el año 2018, el presidente estableció un segundo eje de crecimiento y desarrollo, y fueron las exportaciones. ¿Y qué dice esto? Que todos los esfuerzos que hemos venido haciendo desde el CIRD, desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, bajo el marco del Consejo Nacional de Competitividad, donde se creó la Mesa de Desarrollo Productivo, donde nos sentamos todos, presidido por el señor presidente, de un lado todo el sector público que tiene que ver con el desarrollo de las exportaciones, y del otro lado todo el sector privado, que todas las entidades que agrupan el eje productivo nacional están representados por el sector privado en esa mesa. Y ahí se establecieron las medidas, coherentes, transparentes y abiertas para fortalecer el eje productivo nacional. Cuando te digo esto, es para que el pueblo dominicano sepa que hay una visión y hay acciones precisas en función del fortalecimiento de este gran sector que el presidente ha nombrado como segundo eje de crecimiento y desarrollo. En esa mesa de desarrollo productivo que preside el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, se establecieron 5 sectores para que nosotros focalicemos los esfuerzos, tanto el sector público como el sector privado. Y yo digo que uno de los grandes hitos de la historia republicana de la República Dominicana es la concertación que el presidente ha provocado entre el sector público y el sector privado para crear las políticas públicas para el desarrollo del sector de las exportaciones. Ahí se nombraron 5 grandes sectores: el sector industrial, el sector agropecuario, el sector turismo, zona franca y minería. Pero fue más allá el señor presidente y puso también una mesa para ver los temas fiscales. De ahí se hizo toda una sinergia público-privada, donde cada uno de los ministros responsables de esos sectores se reunieron con el sector público y el sector privado para levantar las necesidades y oportunidades que tenía el eje productivo nacional para nosotros potencializarlo. De ahí salieron 180 medidas, de las cuales se aprobaron en el marco del Consejo Nacional de Competitividad 84 medidas en esos 5 sectores. Pero esas medidas no se quedaron ahí. El presidente le da seguimiento mensualmente a cada una de ellas y nos convoca de manera particular al sector público y al sector privado. Y luego, en el marco de ese Consejo Nacional de Competitividad, vemos juntos cada una de esas medidas. Y esas 84 medidas fueron aprobadas por el señor presidente y ese consejo. Y todas y cada una de ellas se le planteó una solución para que sea aprobada mediante resoluciones internas de las diferentes instituciones, mediante decretos, mediante introducciones de leyes que permitan la facilitación de todas esas medidas para potenciar esa capacidad exportadora. Hoy día, y la última reunión del Consejo Nacional de Competitividad
hasta esa reunión, el presidente había ya emitido más de 15 medidas puntuales producto de ese esfuerzo de sinergia público-privada. ¿Qué van? Desde el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, donde estamos todos, que preside el director general de aduanas, o más bien la Dirección General de Aduanas, y el secretario de esa mesa, nada más y nada menos que la ANCHAN. Ahí se estableció también un decreto que establece la renovación automática de los permisos de registros sanitarios. Ahí se estableció también la mejora regulatoria, un levantamiento que está haciendo hoy el Consejo Nacional de Competitividad, donde estamos identificando como nunca antes cada una de las medidas regulatorias de todo el tren gubernamental, para revisarla, eliminarla, que están dentro de un marco de burocracia y costos. Además de eso, el presidente emitió un decreto, el 258, donde estableció, 258-18, donde estableció el 259, donde estableció la ventanilla única para la construcción. Íbamos, y todo el sector de construcción conoce, que un permiso para construcción duraba 2 y 3 años, y el presidente estableció dentro de las medidas que fuera a 45 días. Y en la última reunión, el ministro de la República dijo que ya había limpiado todo lo que tenía pendiente, y que el promedio en ese momento estaba en 14 días para los permisos de construcción. Pero ahí también el señor presidente estableció un decreto para ampliar el horario de servicios aduanales. Y hoy día se estableció un plan piloto que está trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche para servicios aduaneros. ¿Cuáles han sido los resultados de eso? Mira, yo te digo, las exportaciones, y el pueblo dominicano tiene que estar consciente de este tema. Las exportaciones no son en términos de un año. Se estableció un decreto, el decreto que el 2018 era el año de fomento a las exportaciones, y lo que te estoy diciendo es arrastrando todo ese esfuerzo y esa visión en función de políticas públicas para fortalecer esto, y nosotros vamos a ver los resultados. Pero un dato muy llamativo que nos explica más o menos el comportamiento de los esfuerzos que estamos haciendo como sector público, es que las exportaciones en el 2018 hacia el Caribe crecieron en un 16,5%. Eso te da a entender que lo que estamos haciendo en función del beneficio de nuestro eje productivo con vocación exportadora está dando los resultados. Maris, cuando tú hablas del Caribe, estamos hablando de Puerto Rico, Bahamas, Curazao, y con Curazao tenemos un tema importantísimo que también está contribuyendo, se está conformando como si fuera un hito sin precedente también. Estamos hablando de Trinidad y Tobago, estamos hablando de Curazao, estamos hablando de todas las islas de las Antillas Menores. Crecimos en un 16,5%, pero más que eso, si vemos la relación que tenemos de exportación y balance comercial con los países de la Unión Europea, crecimos en el 2018 un 17,2% de las exportaciones de este país a la Unión Europea. Entonces, y esos son, cualquiera dice, bueno, pero es un 17%, donde nosotros venimos con un promedio de un 2 y 3% en los últimos años. Y en ese año, el 2018, hemos crecido en ese orden. Pero hay muchas cosas todavía que vamos a ver en un crecimiento vertiginoso de las exportaciones, producto de esas medidas que yo te estoy comentando y de lo que estamos haciendo hoy día. Si nosotros podemos decir que hay algo que debemos decir como resultado del año de fomento a las exportaciones, es la cultura exportadora que se está creando en los ejes productivos nacionales. Hoy día, cuando voy al sur,
Cuando voy a donde los productores agropecuarios, todos los productores están pensando en cómo su ají va a los mercados internacionales, en cómo la yautía va a los mercados internacionales. Me habla de los invernaderos. No solamente de los invernaderos. Desde el CIRD, ¿qué estamos haciendo para que estas políticas públicas lleguen a todos los sectores? Nosotros estamos identificando no lo que nosotros queremos cultivar, sino lo que los mercados internacionales están requiriendo. Yo le digo a todo el equipo que me acompaña en el CIRD que identifiquemos claramente qué hay en los tramos de los supermercados, de los mercados internacionales que producimos y no nos compran. Pero es una política de ustedes con el Ministerio de Agricultura. Con el ministerio, no, es que te voy a decir algo. Lo que es el Ministerio de Agricultura, lo que es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, lo que es el FEDA, lo que es Banco Agrícola. Y el Bandés. Eso es una historia de ética. Ustedes van paralelos. Paralelos, todos sentados en un mismo sitio. Más de 16 instituciones que articulamos políticas e iniciativas en función de las exportaciones, nos sentamos ahí juntos con una misma visión, con un lineamiento estratégico bien definido y mucho más, con una coherencia institucional que refleja siempre lo que el señor presidente nos establece a nosotros como las cartas de ruta. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso los resultados. Pero yo digo... ¿Se siente el sector empresarial con ese ánimo tan positivo? Como nunca antes. Yo estoy sorprendido de la respuesta del sector empresarial a todo lo que estamos haciendo como esfuerzo. Hoy día nosotros podemos decir que nunca antes había ocurrido una sinergia tan cercana, transparente, todo armonizado, para que las cosas sucedan. Yo tengo que dar gracias, y aquí aprovecho tu programa, para felicitar a cada una de las entidades que agrupan a los principales productores de bienes y servicios que se sientan con nosotros en las mesas de diálogo, el comportamiento profesional, de credibilidad, de transparencia que exhiben y que hoy creen en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno no produce. El gobierno no produce nada, nosotros somos facilitadores y ellos se sientan cada vez que se convocan a la mesa porque confían en nosotros. Y eso es algo que te motiva. Yo me siento motivado con lo que está pasando en el sector productivo y la respuesta que cada uno de los empresarios está dando a los esfuerzos que estamos haciendo. Y tú puedes sentar en esta silla a cualquiera de ellos. El CONET, AIRED, Airén de Santiago, y te van a decir lo mismo. Yo me sorprendí realmente gratamente del discurso de Pedro Brache, representante del CONET, cuando estaba en el evento de aniversario del CONET, cuando él expresó lo que está pasando entre el sector público y el sector privado en todos estos ejes productivos. Marius, ¿y tú crees? La oposición te está viendo. ¿Tú crees que la oposición no te puede desmentir nada? Nada de lo que yo estoy diciendo. Yo siento uno ahí donde tú estás, y te desnuda y dice que todo es incierto. No, pero que yo te voy a decir una cosa. Cada quien puede asumir un discurso y una posición como entienda. El tema es que nosotros tenemos que estar conscientes que lo que digamos aquí, nosotros tenemos argumentos suficientes para defenderlo en cualquier escenario. Y pueden decir eso, pero los resultados, lo que se está viviendo en el campo dominicano, lo que se está viviendo en la industria, lo que se está viviendo en las zonas francas, no lo podrán desmentir. Ha crecido mucho la zona. Hoy las zonas francas, con el Consejo Nacional de Zonas Francas para las Exportaciones, nos ha colocado a nosotros y a todo ese empresariado que cree en este país, en la estabilidad económica, en la seguridad jurídica, en lo que estamos haciendo desde el gobierno, nos ha colocado en el primer lugar de Latinoamérica en términos de crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de las zonas francas. Es decir que el Banco Central, esos números del Banco Central son reales. Todos son. Porque la gente dice que la macro, pero que no llega abajo. Pero yo te voy a decir algo. Yo estaba en Sabana Perdida, en el cruce de Sabana Perdida hacia La Victoria. ¿Y qué tú hacías por ahí? Porque yo vivo
viendo lo que la gente está haciendo para estar consciente y con los pies sobre la tierra. Tú sigues la metodología del presidente, baño de pueblo. Bueno, pero yo te voy a decir algo, y si nosotros no seguimos la metodología del señor presidente, que trabaja 7 días a la semana, más de 16 horas, ¿con qué cara le voy a ver cuando él me llame la atención por algo bueno o malo que yo haya hecho? Yo tengo que seguir esa metodología porque es una metodología de éxito. Entonces yo voy ahí, cuando tú vas a Sabana Perdida y ves el movimiento que hay económico, formal e informal, la cantidad de vehículos, de vendedores, de empresas pequeñas, pymes, pequeñas empresas, tú dices, ¿y dónde es que no se derrama? ¿Dónde es que no se derrama? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser conscientes y objetivos. Nosotros hemos sacado a más de 1 millón de personas de la pobreza. Pero dicen que el incremento del empleo no es tan cierto como Pero dicen. pregúntale a ellos cómo es que sus empresas han crecido, porque muchos de los políticos de la oposición también son empresarios. Y dile que te digan cuál es el comportamiento de sus empresas privadas, a ver si no ha crecido. Hazle esa preguntita cuando se sienten aquí. Y entonces tú podrás ver, porque todo aquí lo estamos haciendo transparente. Nosotros hemos, como nunca antes, puesto sobre la mesa los libros del gobierno. Entonces, es muy bueno sentarse aquí y decir, todo está bien o todo está mal. Ahora, de lo que yo te puedo decir es que yo tengo los argumentos claros y precisos para establecer que, como nunca antes, este país tiene más de 5 años creciendo vertiginosamente en términos económicos, macro y micro. ¿Por qué tú crees, y te voy a hacer esta pregunta, por qué tú crees que en cada una de las ferias de vehículos se venden 3.000 y 4.000 vehículos? Y la gente dice, pero vehículos. ¿Se venden más que apartamentos? No, ya no se venden más que apartamentos, ya los apartamentos están iguales. Además, yo te voy a decir una cosa, la plusvalía que ha tomado todo el casco urbano de Santo Domingo es debido al crecimiento de la construcción. Y la construcción es el sector de mayor crecimiento en los últimos 3 años. ¿Y por qué? ¿Quién te puede decir por qué? Porque hay capacidad de consumo. Los dominicanos están adquiriendo sus viviendas. Hay una clase media pujante que está adquiriendo sus viviendas. Y eso es crecimiento. Pero que Danilo dijo, el señor presidente dijo, tenemos que crear ese círculo virtuoso. Y cuando tú me dices a mí que Banca Solidaria ha prestado más de 26.000 millones. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Y por qué el índice de cobranza de Banca Solidaria está por encima del 98%? Porque el pobre está pagando. Es el Banco de los Pobres del presidente. El Banco de los Pobres del presidente que concibió antes de ser candidato a la presidencia del 2012. Entonces tú dices, ¿y cómo pagan? ¿Por qué pagan? Porque tienen capacidad de ingreso, capacidad de consumo. Entonces, yo digo, ¿cuáles son los argumentos para decir que este país no es el país de mayor crecimiento en América Latina? Y yo he dicho, aquí te los reitero, República Dominicana está de moda. Está de moda. Yo que vivo, que estoy trabajando día y noche en el CIRD para captación de inversión extranjera, es que sé cuántos inversionistas tocan la puerta cada día de esa institución. ¿Para qué? Porque saben y entienden y están conscientes de que la República Dominicana es el mejor destino para colocar sus inversiones. Y voy más lejos. Porque no es el gobierno simplemente que lo dice. En el último informe de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera, ASIEX, su presidente, que es el presidente del Citibank, estableció que el 54% de las utilidades de las empresas de inversión extranjera se están reinvirtiendo en el país. ¿Qué es eso? Eso es confianza, eso es crecimiento, eso es oportunidad de negocio, rentabilidad. Nadie invierte en un país donde la rentabilidad no es... ¿Tiene mucho que ver, Marius, el asunto de la estabilidad política? Claro.
la estabilidad política. Hay que decirlo, en términos políticos, este país ha crecido mucho. Y lo que hemos hecho los políticos es simplemente adecuarnos a la aspiración del pueblo. Y el pueblo está exigiendo cada día políticos más probos, políticos más transparentes, políticos con un mayor nivel de conciencia de las necesidades de su pueblo. Y eso es lo que nos hemos ido transformando, nosotros como gobierno, nosotros como Partido de la Liberación Dominicana y también la oposición. Entonces, hoy nosotros podemos decir también que la República Dominicana puede exhibir en la región uno de los regímenes democráticos de mayor estabilidad. ¿Y tú crees que vinieran? El año pasado nosotros fuimos el primer país de Centroamérica en términos de inversión extranjera. ¿Y tú crees que van a ir los capitales a un país donde no hay estabilidad jurídica, estabilidad política y seguridad jurídica? ¿Quién desmiente eso si no fuimos nosotros que lo dijimos, si no lo dijo la CEPAL, si no lo dijo el Banco Mundial, si no lo dijo el FMI? ¿Quién? No fuimos nosotros, fue la UNTA, el organismo que de la CEPAL establece cuáles son los indicadores de crecimiento de los países latinoamericanos. Sí que este es un país de maravilla. Este es el país que está de moda hoy día y el pueblo dominicano tiene que aprovecharlo. Y nosotros estamos colocando sobre la mesa las oportunidades y estamos trabajando día y noche. Yo me sorprendo de la capacidad de trabajo del señor presidente en procura de todos los temas que tiene sobre la mesa. Cada día el señor presidente llama a un grupo de funcionarios a que le den todo el comportamiento y estatus de cada una de las metas presidenciales. Y ahí con metas presidenciales tengo que decirte que en el último consejo... ¿Cómo va la CIRD ahí? Nosotros somos uno de las principales instituciones. Es que en términos del que marco depende jurídico, mucho el país de ahí. Bueno, te estoy diciendo de 11.052 millones de dólares de exportaciones y 2.500 millones de dólares en nuevas inversiones extranjeras. Marius, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, por favor, tú me vas a decir cuál ha sido o cuál va, según tu perspectiva, la influencia y la fuerza económica que podía provocar China aquí, tanto en las importaciones como las exportaciones, porque ya se abrieron los mercados chinos para los dominicanos. Marius de León, CIRD, hablando de importaciones, de la estabilidad política, económica. Marius, te decía ahorita el impacto, la influencia económicamente hablando con esos acuerdos de la República Dominicana y China. ¿Qué tal de eso? Bueno, sin lugar a dudas, la iniciativa que tuvo el señor presidente con respecto a establecer relaciones diplomáticas con China fue bastante acertada. Estamos hablando, y siempre me gusta poner en contexto el tema, estamos hablando de un mercado de 1.300 millones de consumidores. Estamos hablando de un mercado que acaba de sacar a más de 700 millones de la pobreza. Estamos hablando de un mercado de más de 300 millones de clase media. Y estamos hablando de un mercado, el mayor mercado que tiene el turismo, es con 130 millones de turistas hacia los destinos del mundo. Entonces, cuando se ve ese panorama, tú dices, ¿y qué era lo que estábamos esperando? El presidente oportunamente hizo lo que tenía que hacer. El pasado noviembre, el año pasado, nosotros hicimos una misión en el marco de la visita del señor presidente a China. Y allí se establecieron, como tú señalas, 18 acuerdos que iban desde acuerdos de cooperación, acuerdos de financiamiento, inclusive de formación y capacitación de recursos humanos, un acuerdo para el protocolo
del tabaco, un gran potencial que tenemos para el mercado chino. Y así 18 acuerdos que de hecho el presidente dio el mandato de que esos acuerdos estuvieran íntegros en las páginas de cada una de nuestras instituciones, liderando el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese marco, nosotros se daba la Feria Internacional China para la importación, es decir, todo lo que China compra del mundo, más de 1.500 empresas en Shanghái. Y ahí se estableció todo el protocolo, inclusive tuvimos la oportunidad de participar en la inauguración de nuestra oficina, de nuestra embajada en China. Y en esa feria, nosotros nos dimos cuenta de las grandes oportunidades de los productos estrella que nosotros estamos promoviendo en el mercado chino, que son el cacao, que son el aguacate, que es la piña, que es el tabaco, ¿verdad? Y ahí mismo, en esa feria de 3 días que nosotros estuvimos allá con un stand República Dominicana, nosotros pudimos lograr que empresas chinas se interesaran en esos productos y los empresarios que nos acompañaron firmaron acuerdos de entendimiento para negocios de 3 productos básicos: el cacao, la piña y el ron. Pero más que eso, nosotros pudimos aprovechar y firmamos un acuerdo con la empresa Changmin, que es la promotora de Alibaba. Y lo que estamos diciendo de Alibaba es el Amazon de China. ¿Para qué? Esa empresa se encarga de todo lo que es la promoción de productos frescos, y firmamos ese acuerdo que lo estamos poniendo a la disposición de todos los productores conjuntamente con ese esfuerzo que estamos haciendo entre el Ministerio de Agricultura y el CIRD. En la semana pasada, el embajador Bruni, nuestro embajador en China, nos mandó una comunicación para que nosotros, expresándonos el interés del Ministerio de Agricultura de China para comenzar todo lo que es el protocolo para que el aguacate dominicano entre a los mercados chinos. Pero hace más de 2 meses que China estableció que el ron dominicano podía entrar a sus mercados. Y dentro de todo ese esfuerzo estamos trabajando el protocolo que se firmó dentro de los 18 acuerdos para el protocolo del tabaco. Marius, ¿cuáles son las exigencias? ¿Es la misma de la que tiene establecida los Estados Unidos? Lo mismo, asuntos fitosanitarios y de inocuidad, eso es, y calidad, y nosotros estamos capacitando a nuestros productores para eso. Pero yo digo, la gente dice, China, grande, nosotros no tenemos capacidad. No, es que desde la República Dominicana hemos estado viendo el tema chino muy particular. Lo primero que hizo CIRD fue que identificamos cuáles eran las ciudades de China que nosotros podíamos incidir en términos de nuestro objetivo prioritario para las exportaciones y para la inversión. Y mapeamos esa parte y lo tenemos ahí como esfuerzos focalizados. Y eso lo estamos trabajando. Mañana yo voy a donde el embajador chino para seguir esa agenda de trabajo que nosotros estamos haciendo con ellos. Y China representa una gran oportunidad en términos comerciales, pero nosotros no descuidamos nuestro mercado, que representa el número 1 en términos de relaciones comerciales, que son los Estados Unidos. Y conjuntamente con la Embajada Norteamericana nos estamos reuniendo para establecer las estrategias en función de la colocación de nuestros productos en los mercados de Estados Unidos. El asunto del RD Carta, ¿cómo va eso? Que supuestamente se iban a romper. No, hombre, esas ¿Son especulaciones o? Son cosas que suceden en el camino, pero los países quedan claramente establecidos cuáles son los protocolos para la variación de cualquier acuerdo. Y por más que tú veas que dicen, tú siempre tienes que ver en qué se sustenta un acuerdo bilateral o un acuerdo de la región. Y eso es lo que pasa con DERES-CAFTA. Nosotros estamos interesados en revisarle el DERES-CAFTA, pero el mismo acuerdo lo establece cómo hacerlo y en qué tiempo hacerlo.
Entonces, a nosotros eso no nos preocupa. Y el ministro de Agricultura tiene bien establecido lo que está pasando con el DERECAFTA y lo que nosotros queremos que pase con él y lo que nosotros vamos a estar planteando. Pero ahí mismo, nosotros estamos dando los toques finales para que los productos cárnicos dominicanos que tienen una prohibición en los mercados de los Estados Unidos entren libremente con la calidad que espera el consumidor norteamericano. Y estamos a ley de meses para la última certificación. ¿Y qué es lo que te quiere decir eso? Que cuando nosotros logremos la certificación para esos productos cárnicos a los mercados de Estados Unidos, la misma que van a usar para China. Para todo el mundo, no está solo para menos China. para Haití. No. Esos son exigentes. Y le ha dado lucha a ustedes. No ha dado lucha, pero Haití es el segundo país de nuestro mercado internacional. Y yo te dije ahorita que de 860 millones que nosotros exportamos hacia Haití, del negocio bilateral entre Haití y República Dominicana, 807 millones es a beneficio de nosotros. Y nosotros cuidamos ese mercado. Eso es informal. No, formal e informal. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el CIRD para el mercado haitiano? Sabemos que hay una condición en términos políticos, pero no en términos comerciales. Mira, Marius, hemos hablado mucho, interesante la conversación. Cambiando radicalmente, porque nos quedan pocos minutos, la situación del expresidente Fernández y su plataforma de proyecto presidencial. Acaba de decir que el gobierno está armando una maniobra para impedir que con subterfugio de narcotráfico y esas cosas, impedir que él llegue a la presidencia. Pero yo viendo todo el panorama y lo que se ha hablado de eso, yo digo, y eso es lo que el pueblo dominicano evalúa para elegir un presidente. Yo creo que, de verdad que yo creo que ha sido una maniobra equivocada. Nosotros estamos enfocados en el trabajo y el pueblo dominicano está viendo lo que estamos haciendo. Eso a nosotros no nos preocupa. Cada quien dice de manera que puede ser creído o no creído. Hoy día, el presidente Danilo Medina y todo su equipo que lo acompaña, lo que está trabajando y enseñando al país, lo que está haciendo. Y el país hoy día nos está ratificando en todas las mediciones que hacemos, nos está ratificando el favor de la confianza que tiene en el presidente. O sea que lo que nosotros estamos enfocados en eso. El presidente tiene una alta valoración, intención real de que el presidente siga. El presidente ni siquiera eso, no ha oído eso, el presidente sigue trabajando. Y a nosotros no nos preocupa esa parte. Lo que sí llamamos es al respeto, a usar los mecanismos que el Partido de la Liberación Dominicana ha establecido para dilucidar cualquier tema a lo interno del partido. Okay. El presidente ha sido cuidadoso en eso y el equipo del presidente también, por mandato expreso del señor presidente. Okay. Tenemos que hacer las cosas en función de los estatutos y los lineamientos internos del Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros lo que estamos es enfocados en el trabajo. Todavía nosotros no estamos hablando de política. Así es que yo creo que los compañeros que dieron esa rueda de prensa tienen que ver y buscar otra forma de colocar sus aspiraciones. Pero a nosotros no nos van a provocar con eso. Marius, agradecido. Gracias a ti, de verdad que el tiempo aquí pasa volando. Gracias a Marius. Buenas noches.